Secundaria segundo grado. Formación cívica y ética. Defendemos la dignidad y los derechos humanos. Identificar la relación entre dignidad y derechos humanos, así como la importancia de su defensa en distintos espacios para la construcción de una convivencia democrática. ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Una propuesta diferente para que desde su hogar puedan acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas de segundo grado. ¿Ya tienen con qué anotar? Si no, vayan rápido por papel y pluma para que puedan escribir las preguntas y actividades que deberán resolver e integrar en su carpeta de experiencias. En esta ocasión hablaremos acerca de la importancia de defender los derechos y la dignidad de las personas en la construcción de una convivencia democrática. Para empezar, ¿recuerdan qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son aspiraciones que buscan lograr una vida digna para todos. Todos tenemos los mismos derechos, así como la misma dignidad sin distinción alguna. Cualquier acto que nos afecte y que esté contemplado por las leyes debe ser evitado. Los derechos humanos están íntimamente relacionados con la democracia, porque para tener un buen ejercicio democrático es necesario contar con el respeto a los derechos humanos. Por ejemplo, una persona que no tiene cubiertas sus necesidades más elementales de vivienda, alimentación, trabajo, estudio y salud, difícilmente estará interesada en ejercer una convivencia pacífica con los otros a fin de asegurar el bienestar para todos y el respeto a su dignidad. Independientemente de nuestros rasgos o condiciones particulares, todas las personas somos valiosas y para vivir con dignidad requerimos de distintas condiciones sociales, culturales, económicas y políticas, entre otras. Como recordarán, la participación organizada, informada y responsable de las personas contribuye a solucionar necesidades colectivas y otras problemáticas que en ocasiones nos aquejan. Esto fortalece la democracia como forma de vida. Cada comunidad o grupo tiene necesidades, las cuales corresponden con los derechos que todas las personas tenemos. Todas las personas tenemos los mismos derechos sin distinción alguna y su cumplimiento exige el respeto a la dignidad humana. Independientemente del lugar o la circunstancia, requerimos que existan las condiciones para poder desarrollarnos. Y cuando se garantizan estas condiciones, se contribuye a lograr la justicia para todos. Así es. Para seguir revisando la relación entre derechos humanos y atención a necesidades, así como la importancia de respetar la dignidad de todas las personas, los invitamos a ver el siguiente video, titulado Dignidad y Derechos Humanos. Recuerden tomar nota de las ideas que les parezcan más relevantes. Sobre todo, presten atención a los principios que se mencionan. Hemos visto que los derechos humanos nos ayudan a definir cuáles son las condiciones que necesitamos para vivir y desarrollarnos plenamente. Las personas y grupos humanos somos diferentes, nacemos en distintos países. Cada individuo tiene sus propios pensamientos, gustos, creencias y costumbres. Por eso, tener una cultura propia y practicarla es un derecho fundamental de la humanidad, reconocido en leyes nacionales e internacionales. De acuerdo con él, cada individuo tiene la facultad de actuar libremente según su estilo de vida, siempre y cuando no afecte la vida o la dignidad de otros. Pero, ¿realmente se ejerce este derecho? Veamos el siguiente caso. En el estado de Querétaro, varios niños otomíes migran con sus padres a la ciudad en busca de trabajo. Algunos de ellos hablan en su lengua materna, el otomí, y también en español.
la construcción de los derechos humanos hay que tomar en cuenta el contexto, porque cada región, país o comunidad tiene una cultura diferente y por lo tanto, puntos de vista e ideas diversas. En cada país hay formas de organizarse y convivir. Por ello, las diversas culturas buscan sus propios caminos para lograr su desarrollo y poner en práctica derechos como la libertad o la igualdad. Reconocer las diferencias es una forma de respetar la dignidad de cada persona y grupo. Sin embargo, lograrlo es uno de los grandes retos de la humanidad, porque con frecuencia se ha promovido una idea contraria, que las personas debemos ser iguales, idénticas, como si ser diferentes fuera un problema o un peligro que hubiera que combatir. Cuando esto pasa, los derechos humanos dejan de ser para todos y solo se les reconoce a quienes piensan, creen o viven de acuerdo a la cultura de la mayoría. Hablar en otra lengua también es parte de la libertad que tenemos para ejercer el derecho a nuestra cultura. Los estudiantes otomíes que ingresaron a la secundaria quieren integrarse con sus compañeros, pero ¿será necesario que solo hablen español para hacerlo? No, porque si hablan cualquier idioma y se tratan de comunicar, se pueden entender. Por ejemplo, yo le podría enseñar español poco a poco hasta que pase el tiempo y se agarre un hábito, una buena forma de ejercer el español. Sí, es una violación a los derechos humanos porque ella tiene la libertad de expresarse con su idioma. No, no es una violación a los derechos humanos porque todos necesitamos hablar en español para podernos comunicar entre nosotros mismos. Sí, es una violación a los derechos humanos porque cuando nosotros, si fuéramos al extranjero, no nos gustaría que nos trataran de la misma forma. Bueno, en el lugar del maestro, yo creo que sería muy importante que tanto él como nosotros como alumnos tratáramos de conocer más sobre el otomí, aunque es muy importante que los apoyemos mientras ellos aprenden. También creo que lo más conveniente sería que aprendiéramos más nosotros de este lenguaje, puesto que podrían llegar más alumnos de Querétaro y así podríamos ayudarlos en su camino, tanto nosotros entendiéndolos como ellos. Es probable que haya muchas formas de vida y costumbres que no comprendamos e incluso nos disgusten por ser distintas a las nuestras, pero eso también es parte del derecho a ejercer una cultura propia. Sin embargo, hay tradiciones y costumbres que atentan contra la dignidad humana y que no pueden ser permitidas, independientemente de la sociedad o cultura de la que provengan. Los derechos humanos son para todos y en cualquier lugar deben ser defendidos. ¿Has pensado a quién le toca defender estos derechos? Ni el derecho a la cultura ni ningún otro son regalos o concesiones de las autoridades. Son una conquista social y conservarlos es un esfuerzo compartido. Sin embargo, las autoridades juegan un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos. Es una obligación de cada gobierno crear leyes, instituciones y programas que garanticen su ejercicio. Por eso en México existen, por ejemplo, las comisiones de derechos humanos o el juicio de amparo, que protegen a los ciudadanos de violaciones realizadas por cualquier autoridad. Pero la organización social también es una alternativa que tenemos los individuos para vigilar que se cumplan y luchar a favor de los derechos humanos. Ahora conozcamos el caso de una defensora de los derechos humanos. Como ella, miles de personas en el mundo dedican su esfuerzo e incluso arriesgan su vida para que todos podamos vivir con respeto y dignidad. Cuando hablamos de violaciones a los derechos humanos es cuando el Estado, por acción o por omisión, comete una violación a los derechos humanos. Y por lo tanto es el Estado el responsable de hacer que estos no se violen, o si se violan, investigar y castigar y reparar los daños que se causen cuando se viola un derecho, ¿no? Pero eso es una parte muy importante que todos los ciudadanos debemos conocer.
La otra parte es el valor del respeto, ¿no? Que tiene que darse de una manera cada vez más natural, el respeto al otro. Y los jóvenes, bueno, los jóvenes tienen una gran corresponsabilidad en esto, porque son ellos los que serán ciudadanos, ¿no? Y lo que queremos son unos ciudadanos participativos, activos, responsables, que puedan exigir esos derechos, pero que también puedan hacer algo por esos derechos, y ellos también tienen que aprender a respetar esos derechos, aun cuando sean ciudadanos o sean autoridades, o no importa el papel que les toque jugar en la vida, ¿no? Ellos tienen que respetar, no discriminar, pero también exigir que las autoridades les den a conocer cuáles son sus derechos, pero también brindarles las herramientas para que ellos puedan exigir esos derechos. Recuerda el caso de los niños otomíes. ¿A quién le tocaba hacer que se respetaran los derechos de Francisco y Margarita? ¿Qué hubieras hecho tú si fueras uno de sus compañeros? No, porque así podemos aprender nosotros sobre su idioma y sobre cómo se habla en su país o en su estado donde viva. Yo les hubiera brindado mi amistad, conocerlos, conocer su cultura y llevarme bien con ellos y tratarlos y jugar con ellos, ¿no? Yo les hubiera aprendido mi amistad, los hubiera tratado, hacerme amigos de ellos y ayudarles a hablar la lengua española. Para saber más sobre este tema, investiga cuáles son las instituciones públicas o ciudadanas que defienden los derechos humanos en tu comunidad. Así como el caso de Francisco y Margarita, a nuestro alrededor podemos encontrar muchas situaciones que ponen en riesgo los derechos humanos y nos invitan a defenderlos. Reflexiona sobre los problemas que observas en tu localidad para ejercer los derechos humanos y cómo podrías comprometerte con su defensa. Tener una cultura propia, compuesta por costumbres, tradiciones y formas de ver el mundo, es un derecho de todas las personas. Esto está reconocido en las diferentes leyes nacionales e internacionales. En el video anterior, conocimos la historia de Francisco y Margarita, dos estudiantes provenientes de una comunidad indígena con dificultades para comunicarse con sus compañeros y aprender en la escuela. Reconocer que las personas pueden ser distintas a nosotros nos permite mejorar nuestra comprensión hacia ellas, así como valorar y respetar sus derechos y dignidad. Así es, cuando se busca que todas las personas sean iguales, es porque se considera que la diferencia es igual a un problema. Atentamos contra la dignidad de las personas que tienen ideas, costumbres, tradiciones o formas de pensar distintas. Como nos explicó la maestra Norma, es importante que de manera conjunta trabajemos para lograr que se respeten los derechos y la dignidad de todas las personas. Recuerden que conocer, defender y exigir el cumplimiento de estos derechos garantiza el desarrollo pleno de todas las personas. Hacer conciencia sobre la importancia de respetar los derechos humanos y la dignidad de las personas es una tarea que desempeñan diversas instituciones y autoridades, pero de manera particular corresponde a cada uno de nosotros. Como observamos en el video anterior, la diversidad se expresa de diversas formas, pero ¿qué pasa cuando formas de expresión, costumbres o tradiciones atentan contra la dignidad y los derechos de las personas? Para continuar reflexionando acerca de los conceptos de dignidad y derechos humanos, veamos el siguiente video titulado Mismos derechos, diferentes culturas. Recuerden tomar nota de las ideas que les parezcan más relevantes. Los derechos humanos son aspiraciones para lograr una vida más digna, que se concretan en contextos, situaciones y grupos específicos. Sin embargo, aunque tengamos una idea parecida sobre el significado de estos derechos, somos diversos como grupos sociales. Tenemos características culturales diferentes, formas distintas de ver el mundo y de entender el significado de la dignidad humana. Tener una cultura propia es también un derecho humano. ¿Tú conoces cómo se ejercen los derechos humanos en otras comunidades de México? Veamos cómo los indígenas celtales de Chiapas ejercen su derecho a la educación.
Yo me llamo Catalina Mazariegos Gómez y soy celtal de la comunidad de Huaquitepec. Yo voy en una escuela secundaria intercultural bilingüe Emiliano Zapata, para que así aprendo bien nuestra lengua y nuestra costumbre. Ya saliendo de la primaria hablamos el celtal y el español, pero aquí la comunidad y los maestros se preocuparon para que así aprendiéramos a escribirlo bien. Yo ya escribo rápido en celtal. En nuestra escuela tenemos nuestros talleres productivos. Yo estoy en el taller de tejido y bordado. Nos enseñan a bordar todas las mañanas para que sepamos bien hacer nuestro traje tradicional. Estamos aquí en la área de tejido y telar que mis compañeras están haciendo y en celtal le llamamos bechilal. También tejemos en el telar de cintura y las fajas las vendemos aquí en la comunidad. Dice la maestra que es muy importante para que nosotros aprendamos un poco de cómo hacer esta faja para que ya no gastamos dinero para comprar otros los que saben hacer y es mejor que aprendamos aquí en la escuela y el dinero es para mejorar nuestro taller. Me gusta mucho esta escuela porque no solo aprendo lecciones en mi salón, sino que aprendo cosas donde me puede servir para que ayude a mi familia y a mi comunidad. Para saber más sobre derechos humanos, la diversidad cultural en el mundo y otros temas, consulta la página electrónica La Juventud Opina en el portal del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. En ella encontrarás información sobre derechos humanos, noticias del mundo, así como debates y proyectos de participación ciudadana para jóvenes. Averigua cómo se ejercen los derechos humanos en tu comunidad. ¿Respetar la diversidad significa estar de acuerdo con todo lo que dicte una cultura? ¿Qué pasa si creemos que una tradición o una costumbre van en contra de un derecho humano? Es importante considerar que si bien todos tenemos derecho a una cultura propia, existen ciertas situaciones que pueden atentar contra la dignidad y los derechos humanos de las personas y, por lo tanto, no deben permitirse. Aunque la diversidad cultural nos enriquece como personas y como sociedad al dialogar y compartir, esto no significa aceptar prácticas que atenten contra nuestra integridad, como aquellas que vulneran los derechos de las mujeres y niñas en ciertos lugares, por ejemplo. El respeto a los derechos humanos es un compromiso de todas las personas. Tenemos que contribuir a que se garantice su cumplimiento para la satisfacción y atención de las diferentes necesidades. Debemos participar en su conservación y fortalecimiento, junto con las autoridades e instituciones, las cuales están obligadas a cumplir con ellos y garantizar que se mantenga un marco de respeto a la dignidad humana. Para defender sus derechos es importante que, como adolescentes, empiecen por conocerlos, saber dónde se encuentran establecidos y qué hay que hacer para exigir su cumplimiento. ¿Recuerdan el caso de Margarita y Francisco? Los dos estudiantes indígenas del video. ¿Conocen alguna compañera o compañero de la escuela con una situación similar? Elaboren un breve escrito en el que describan qué podrían hacer para favorecer el cumplimiento de los derechos de estos estudiantes y qué acciones podrían llevar a cabo entre los miembros de la escuela. Investiguen en periódico, internet u otro medio algún caso donde se haya atentado contra la dignidad de alguna persona, grupo o comunidad. Busquen información acerca de qué hicieron para defender sus derechos y si recurrieron a alguna institución o autoridad. Elaboren un cartel donde expongan el caso y sus reflexiones acerca de la importancia de organizarse para defender los derechos y la dignidad de las personas. Platiquen con su familia acerca del caso que investigaron. Compartan sus resultados y comenten por qué es importante el respeto a los derechos y a la dignidad de todas las personas. Intercambien ideas acerca de si están de acuerdo o no
en respetar todas las costumbres y tradiciones, aunque atenten contra la dignidad de las personas. Escriban sus reflexiones y guárdenlas junto con el cartel en su carpeta de experiencias para compartirlos con sus compañeras, compañeros y docentes cuando regresen a la escuela. Si desean continuar reflexionando acerca de las acciones contra los derechos y dignidad de las personas, les recomendamos leer El diario de Ana Frank, la historia de una adolescente que narra el encierro de su familia dentro de un ático para huir de la persecución nazi contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Esperamos que esta sesión haya sido de su interés. Continúen con la programación de